¿Cómo están, apreciados estudiantes del diplomado? Permítanme saludarlos y darles una cordial bienvenida a esta nueva sesión de estudios. Es verdad que estamos contentos porque cada vez hay mayor interés en conocer estos temas fundamentales de la filosofía de la educación cristiana. Esta vez vamos a trabajar analizando las fuentes epistemológicas o del conocimiento de donde se han extraído los principios filosóficos de la educación cristiana adventista. Permítanme plantear algunas preguntas en esta ocasión, como por ejemplo, ¿de dónde ha extraído la Iglesia Adventista sus fuentes teóricas sobre los cuales basar la filosofía de la educación cristiana? ¿Cuál es el origen de ella? ¿En qué se fundamenta? El primer tema va a responder precisamente a esa pregunta. Luego vamos a abordar otro tema muy importante que tiene que ver con la axiología dentro de la educación cristiana. Nos estamos refiriendo a una serie de principios y de valores que le dan una característica muy interesante a la educación cristiana. Les invito entonces para que consideremos en esta ocasión cuáles son las fuentes epistemológicas de la educación cristiana. En primer lugar, mencionemos que la epistemología adventista, para fundamentar su educación, se encuentra en Dios. Se dice que la educación cristiana adventista es teocéntrica, que es cristocéntrica. ¿Qué queremos decir con estas declaraciones? Indudablemente que nos referimos a que la fuente del conocimiento, en primer lugar, se encuentra en Dios. Es decir, en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Allí están las fuentes del conocimiento de todo ser humano. Y entonces es posible pensar que cada persona que tenga interés en conocer algo tiene que dirigirse a la fuente suprema de la verdad, es decir, a encontrarse con Dios. Es por eso que las Sagradas Escrituras declaran, por ejemplo, me gustaría hacer referencia a estos dos versículos que ustedes los van a encontrar en la exposición. Allí hay dos textos bíblicos fundamentales para reafirmar lo que estamos diciendo. Permítanme que yo enfatice la lectura de estos dos versículos. Uno está en Job, capítulo 12 y versículo 13. Él dice así: pero con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. El otro texto se encuentra en Proverbios capítulo 2 y versículo 6. El sabio Salomón indica lo siguiente: porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Es por este motivo que el don profético enfatiza esta gran verdad, que en Dios está el verdadero conocimiento. Quiero invitarlos para que con atención podamos leer esta cita de Elena de White, que es muy importante. Dice ella: cualquier ramo de investigación que emprendamos con el sincero propósito de llegar a la verdad, nos pone en contacto con la inteligencia poderosa e invisible que obra en todas las cosas y por medio de ellas. La mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios. En esta comunión se halla la educación más elevada. Entonces, no olvidemos que la epistemología, es decir, el fundamento teórico, en primer lugar, de la educación cristiana adventista, se encuentra en Dios. Veamos la segunda fuente, y en este caso tenemos que referirnos indudablemente a otro aspecto. Por ejemplo, se dice que la educación cristiana adventista es bibliocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere?
Indudablemente que Dios, el que tiene el conocimiento supremo, completo, total, se ha revelado al hombre a través de su palabra. Y en su palabra Él ha depositado todo lo que concierne al conocimiento divino. Por lo tanto, otra fuente para conocer, para llegar al conocimiento, indudablemente que se hallan en la palabra de Dios y también en el don de profecía. Esto es cierto porque el ser humano que empieza a rastrear, a buscar las huellas donde encontrar el verdadero conocimiento, indudablemente que debería enfocarse y dirigirse a la palabra de Dios. Por eso es que Elena de White tiene un pensamiento que yo quisiera que lo destaquemos en esta ocasión. Ella dice lo siguiente: las Sagradas Escrituras son la norma perfecta de la verdad y como tales se le debería dar el primer lugar en la educación. Para obtener una educación digna de tal nombre, debemos recibir un conocimiento de Dios, el Creador, y de Cristo el Redentor, según están revelados en la Sagrada Palabra. ¿Cuáles serán los resultados de una educación que tenga el fundamento tanto en Dios como en su palabra? Indudablemente que cuando una persona se pone en contacto con estas fuentes de conocimiento, el ser humano se encuentra a sí mismo y entonces adquiere ciertas características como por ejemplo su propia individualidad. Quiere decir que el hombre se identifica con ese conocimiento y también adquiere la capacidad no solamente de pensar, sino también el de realizar, es decir, el de hacer cosas. Entonces la educación cristiana tiene como desafío desarrollar en los seres humanos y en los estudiantes, convertirlos en verdaderos pensadores, es decir, personas que vayan en busca de la misma fuente del conocimiento y de la verdad. Y en este sentido, el estudiante que llega a esta dimensión deja de depender de las opiniones o el pensamiento que otras personas pueden dar o de las verdades que han sido descubiertas a través de otras personas. Es decir, no somos reflectores solo de lo que otros dicen o que han llegado a conocer, sino el ser humano llega a convertirse en una persona que tiene un discernimiento propio, individual, porque tiene acceso al conocimiento de la verdad, de la misma fuente, puede beber de la misma fuente del conocimiento. Cuando las instituciones educativas logran realizar esta labor educativa, es decir, logran dar al estudiante la oportunidad para que él a través de ciertas metodologías llegue al conocimiento verdadero de Dios y de su palabra, entonces llegamos a un nivel superior de educación, porque los estudiantes no solamente piensan y actúan, como ya se dijo anteriormente, sino que las personas formadas con este tipo de educación llegan a ser los líderes en su entorno, en la sociedad, porque no solamente ellos son meros observadores de la realidad y de las circunstancias, no están esclavizados a la realidad en la cual se encuentran. Ellos pueden modificar las circunstancias, pueden actuar, pueden hacer, tendrán el valor para defender sus propias convicciones y llegar a desarrollar lo más importante, no solamente el intelecto, sino a desarrollar el carácter, que es lo más importante y que es uno de los grandes desafíos que tiene la educación cristiana. De esta manera, al fortalecerse la mente del ser humano, del cristiano, del estudiante, se va a lograr un desarrollo que le permita al ser humano ir aproximándose cada vez más a la fuente, es decir, a la divinidad.
Y en este sentido, el ser humano logra transformar su vida a la semejanza divina, es decir, a imitar el carácter de Dios, que este es uno de los grandes objetivos y propósitos a lograr por la educación cristiana. Es por eso que yo quiero ahora enfatizarles otro pensamiento fundamental que escribió el don profético en la persona de Elena de White. Me gustaría que veamos y pensemos en este pensamiento. El ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance del más elevado pensamiento humano. La meta a alcanzar es la piedad, la semejanza a Dios. Imagínense ustedes, con este tipo de educación, donde el estudiante tiene acceso a las fuentes mismas del conocimiento y de la verdad, que es Dios, que es su palabra, que son los escritos del don profético. Cuando el hombre alcanza ese nivel de conocimiento, su vida está siendo transformada y acercándose al carácter del Señor Jesucristo. Además, permítanme aclararles un aspecto fundamental en nuestro estudio, y es que cuando nosotros nos encontramos con la verdad, con la fuente de la verdad, podemos tener la respuesta a los grandes interrogantes que el ser humano se plantea. La Biblia es la única regla, es la única fuente capaz de dar respuesta a los grandes cuestionamientos que el ser humano se plantea y que se ha planteado a través de los diferentes periodos de la historia. Y que seguramente cuando uno entra en el aula, cuando empiezas a enseñar a los estudiantes, van a surgir una serie de preguntas sobre diferentes áreas de la vida. Y qué mejor que acudir a la fuente que tiene la respuesta. Por ejemplo, ¿cuáles son estos cuestionamientos o estos interrogantes que el ser humano se plantea? ¿Cuáles son las respuestas que la revelación puede dar? Podemos más o menos dividir estas preguntas en 4 categorías, y la mayoría de ellas están en el orden metafísico, es decir, se refieren al área metafísica. ¿Qué queremos decir con esto? La metafísica está más allá de los fenómenos observables, de los fenómenos físicos. Es decir, es algo que nosotros ya no percibimos, pero que podemos llegar a conocer a través de las respuestas de la revelación. La primera categoría de este cuestionamiento o estas preguntas en el orden metafísico están referidas al orden cosmológico, es decir, a las preguntas sobre el origen de nuestro universo, de nuestro mundo, ¿no? Las personas preguntan cómo se originó y se desarrolló esta tierra, este mundo, cuál es su naturaleza, cuál es su finalidad o su propósito. Evidentemente que las respuestas van a depender de la cosmovisión que nosotros tengamos. Y nosotros estamos diciendo aquí que nuestra cosmovisión es: la verdad está en Dios, la verdad está en su palabra. Si no aceptamos eso, vamos a decir que este mundo se originó, por mencionar simplemente una teoría, la teoría del Big Bang, una explosión en el espacio que hizo lanzar a miles y miles de partículas en todo el universo, y el resultado es la formación de los diferentes astros, planetas, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, cuando nosotros acudimos a Dios y a su palabra, Él da por sentado que Dios creó este universo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fue creado para que fuese habitado. Dios quería interactuar con sus criaturas y Él creó todo un universo, lo diseñó, lo preparó como morada de sus hijos. Y con el propósito de que este universo fuese preservado y creado. Lamentablemente tenemos que reconocer que con la caída del ser humano, esta tierra ha sido estropeada, pero volverá a su estado original cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra.
El segundo cuestionamiento, la segunda pregunta que los seres humanos nos planteamos muchas veces es del orden teológico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Es decir, queremos saber las concepciones que se tienen acerca de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Es un solo Dios? ¿Son varios dioses? Si Dios es el creador del universo, si Dios es perfecto, si Dios es santo, ¿por qué existe el mal? ¿Quién creó el mal, el dolor, el sufrimiento? Y entonces también en este mismo orden se pueden dar diferentes respuestas de acuerdo a la teoría que nosotros elijamos aceptar. Si nosotros somos creacionistas, vamos a dar respuestas distintas, ¿no? Por ejemplo, los panteístas indican que todo es Dios, todo el mundo es Dios y el mundo está unido con ese Dios, por lo tanto hay una unidad entre las cosas materiales, el universo es Dios en todo sentido. Si somos ateos, vamos a decir que Dios no existe. Si nosotros, por el contrario, somos deístas, vamos a sostener que Dios creó esta tierra o este mundo, pero que lo abandonó y que ya no se interesa por lo que acontece en esta tierra. Pero, por el contrario, si nosotros somos teístas, vamos a considerar que Dios es el creador de esta tierra, creador del universo, creador de todo cuanto existe, y que no solamente lo creó, Él lo sustenta, Él lo sostiene, Él lo mantiene. Y no solamente eso, ese Dios creador tiene una relación personal con sus criaturas. Y es más, Él ha interactuado con su creación, ha participado de la experiencia de la vida de los seres humanos. Cristo vino y se hizo carne y habitó entre nosotros, dice el texto bíblico. Por lo tanto, esta respuesta a la pregunta teológica sobre Dios, tenemos que reconocer que tenemos a un Dios todopoderoso, creador. Y luego, la tercera pregunta que nos planteamos en el orden metafísico tiene que ver con el ser humano. Nos estamos refiriendo al aspecto antropológico. ¿De dónde se originó el hombre? ¿Cuáles son sus características? ¿Dónde se ha ido desarrollando su naturaleza? ¿Cuál es su esencia como ser humano? ¿Por qué existe en esta tierra? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su finalidad? ¿Nació el hombre malo o nació bueno? ¿Es neutral? ¿Cuáles son las características del ser humano? Bueno, tenemos que ir directamente a la revelación para responder a estas preguntas. Y la Biblia dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya. Dios lo creó. Y dice el salmista, lo has hecho un poco menor que los ángeles. Por lo tanto, el hombre proviene de las manos de Dios. Sin embargo, en este momento nosotros tenemos que considerar algo muy importante. A pesar de que Dios creó al hombre, el hombre eligió de una manera equivocada, es decir, ese libre albedrío que Dios le dio, decidió aliarse con el enemigo para enfrentarse con su creador, con su Dios. Esto provocó la caída del ser humano. Y vemos ahora a un hombre desdibujado, a un hombre deteriorado, pero que Dios en su grande amor ha tratado de intervenir en la historia de la humanidad para lograr rescatar a la criatura de esa condición perdida y tratar de llevarla a su verdadera condición, a la condición normal. Y el objetivo de la educación cristiana precisamente es eso, llevar al hombre a aquel nivel que había perdido, recuperar la imagen de Dios en el ser humano. Y finalmente vamos a hablar de la cuarta dimensión de las preguntas metafísicas. Y ahora nos referimos al orden ontológico, es decir, ¿qué es el ser? ¿Qué es la realidad? La naturaleza de la existencia
Lo que queremos decir, ¿qué es lo que existe? ¿Cuándo algo existe? Y entonces las preguntas básicas en este orden son: ¿dónde se encuentra la realidad básica? ¿En la materia? ¿En la energía? ¿Es la esencia de la realidad espiritual o es material? ¿O ambas cosas? Y entonces los seres humanos se cuestionan, se levantan, se plantean estas y otras preguntas más en este sentido. La Biblia dice que la esencia de todas las cosas es Dios. Él creó la materia, creó la energía, hizo al ser humano, creó la naturaleza, creó el universo, y que nosotros lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos percibir. Nuestros sentidos nos aproximan a esa realidad que existe. No vivimos en un mundo de ideas simplemente, vivimos en un mundo de la realidad. Es verdad que tenemos una conciencia mental, intelectual, pero a la vez nos encontramos viviendo o conviviendo con un mundo real. Y para probar esto es que Cristo se hizo hombre y vino a esta tierra, vivió con los seres humanos. Y cuando Él resucitó, se presentó a sus discípulos y hubo allí un agnóstico entre sus discípulos, Tomás, que dudaba y él decía, no es cierto que Cristo ha resucitado. Y él se cuestionó y dijo, a menos que yo ponga mis dedos donde estuvieron los clavos, a menos que yo ponga mi mano en el costado que fue herido. En ese instante aparece el Señor Jesucristo y le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Es decir, Cristo es real como todos los seres humanos. Todos nosotros somos seres reales creados por nuestro Dios. En el campo educativo es muy importante que nosotros tengamos estas respuestas a esas preguntas en el orden metafísico, porque son preguntas que están a la orden del día, pero las respuestas no tienen que ser de un carácter argumentativo filosófico, no asuntos que vengan de la ilusión o la imaginación. Tenemos que presentar la verdad tal cual está en las Sagradas Escrituras. Y esto ayuda a responder los interrogantes de nuestros estudiantes. ¿Qué podemos decir entonces en resumen en este aspecto? Podemos indicar lo siguiente. Dios, todopoderoso, infinitamente sabio, omnipotente, omnipresente, creó el universo juntamente con sus criaturas para poder interactuar con ellas. Y se reveló a ellos a través de su palabra, las Sagradas Escrituras, y nos dejó a todos nosotros un manual para conocer cada una de las enseñanzas y cada interrogante que vienen a la mente, que la podamos despejar con ayuda de su palabra. Los seres creados a imagen y semejanza de Dios, aunque afectados por la caída, somos capaces de mantener una comunicación con Dios, pese a haber aceptado como elemento en la vida el pecado y ser víctimas de él. Dios vino al rescate y nos ha dado la posibilidad de volver a comunicarnos con Él, a interactuar interrelacional con Él. Dios es quien sostiene y sustenta esta tierra, este mundo, sus criaturas, incluyéndonos a nosotros. Y por su gran amor que Él tiene, un día vendrá a esta tierra para restaurar todas las cosas. Él vendrá para crear todo de nuevo. Cuando Cristo venga por segunda vez, los seres humanos seremos transformados. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, tenemos que desarrollar nuestro carácter, desarrollar nuestras facultades. Y la educación cristiana tiene ese propósito. Este es el reto de la educación cristiana. Colocar estas grandes verdades en las mentes de los estudiantes para que se haga un proceso de transformación, de renovación espiritual.
y preparándonos para que podamos encontrarnos en esa tierra renovada cuando Cristo venga por segunda vez. Hemos hablado hasta aquí de las fuentes epistemológicas del conocimiento. Está en Dios, dijimos, está en la Sagrada Escritura, y ahora mencionemos una fuente más. Nos referimos al mundo físico, es decir, a la naturaleza. Los teólogos indican que hay dos grandes revelaciones. Está la revelación especial, que se refieren a la revelación que es la Biblia, y está la revelación general, que es la naturaleza. ¿Cuál es el propósito del mundo físico? ¿Cuál es el propósito de la naturaleza? La misma Biblia indica que cuando el ser humano se pone en contacto con el universo, el salmista dijo lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es interesante, pues, entender este hecho, que tanto la revelación especial, como es la Biblia, y la revelación general, que es la naturaleza, ambas dan un mismo mensaje. No están en contradicción, porque ambas provienen del mismo autor. Y en este sentido, nosotros podemos interpretar el mensaje de la naturaleza que nos habla de un creador. Sin embargo, hay que tomar en cuenta un hecho muy importante. Y el hecho es de que podríamos nosotros leer algunos mensajes contradictorios, equivocados, al estudiar la naturaleza. Pero no tenemos que olvidarnos que aún después de la caída, aún la naturaleza fue afectada como resultado del pecado. Y la misma palabra de Dios dice que esta naturaleza gime como con dolores de parto porque está esperando una liberación. Es decir, nuevamente hacemos referencia a la gran verdad que nos enseña la palabra de Dios, que este mundo, así como lo vemos, ha sido afectado, dañado, estropeado por culpa de la caída. Y como consecuencia podemos ver que hay espinas, que hay cardos, que hay fenómenos naturales que realmente causan tragedias en la humanidad. Y entonces nosotros tenemos que encontrar que todo esto obedece al mal que se generó en esta tierra. Pero que esto va a ser superado. Cuando Cristo venga por segunda vez, esta tierra va a ser renovada a su estado original en ocasión del retorno del Señor Jesucristo a la tierra. Entonces, nosotros nos estamos preparando como estudiantes, como docentes, estamos preparando a nuestros estudiantes para ir a morar en una tierra nueva para poder continuar nuestros estudios. En ese sentido, nosotros vamos a continuar haciendo este estudio maravilloso. Ahora quisiera decirles que tenemos una parte importante para continuar. Cerramos aquí este bloque para poder luego entrar en un área de nuestros estudios que es realmente importantísima. Nos estamos refiriendo al tema de la axiología, o sea, la enseñanza de los principios y de los valores. Es decir, hay una palabrita que es común para todos nosotros, nos estamos refiriendo a la ética cristiana, que tiene que ver con la forma como actuamos e interactuamos con nuestro entorno. Y ahí es allí donde nosotros manifestamos ciertas cosas, actuamos de cierta forma, no actuamos de otra manera, porque seguramente hay ciertos principios éticos que son los que gobiernan y los que dirigen nuestra vida. Al hablar de la metafísica y al hablar de la epistemología, indudablemente que la ética también juega un papel importante porque es parte de la realidad en la cual nosotros vivimos. Nuestros estudiantes necesitan
en el mundo en el cual vivimos, en la sociedad en la cual participamos, necesitan conocer, comprender cuál es el estilo de vida que Dios y su palabra nos enseña. Por lo tanto, en este tiempo que disponemos, rápidamente vamos a hacer un análisis de la ética cristiana tal cual está en la palabra de Dios. Indudablemente que cuando nosotros analizamos el tema de la ética cristiana, vamos a la Biblia y encontramos algunos enunciados fundamentales. En primer lugar, encontramos, por ejemplo, al Señor Jesucristo hablando en el Sermón del Monte de la constitución del reino de los cielos basada en la ética que debe ser practicada en esta tierra. Ese Sermón del Monte ha sido dado a los seres humanos de este mundo, de esta tierra, pero tomando en vista el reino de los cielos. Es por eso que ese Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas y cada una de ellas nos hace referencia a que si actuamos siguiendo esos principios éticos, vamos a ser parte del reino de los cielos. Esto es importante que nosotros lo reconozcamos. Entonces, quienes participamos de esta cosmovisión bíblica, vamos a adecuar nuestra vida, nuestros actos, nuestras acciones, acorde con esos principios y esas enseñanzas. Si alguien tiene otra cosmovisión de la vida, indudablemente que le va a ser difícil aceptar la ética cristiana. La va a cuestionar y en su lugar va a querer actuar o realizar acciones de acuerdo con su propio esquema de pensamiento y su propia cosmovisión. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que la ética cristiana se basa y está centrada en Dios y en su palabra. Dios es la fuente de la verdad. Dios es el sumum de todo bien. El carácter divino es santo, es perfecto, es justo. Por lo tanto, ¿de dónde vamos a extraer los principios éticos? Tenemos que recurrir a la fuente divina que es Dios. Es decir, que no hay otro estándar, no hay otra ley más allá y más superior que la que Dios ha establecido en esta tierra. Y Él, cuando dio los 10 mandamientos, en ese decálogo, en esas 10 declaraciones, el Señor expresó que allí se encuentran 2 elementos fundamentales. Se encuentra el amor y se encuentra la justicia. Es decir, el enunciado de la ley de Dios es amor y justicia. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento coinciden en presentar estos elementos fundamentales. Presentar el carácter de Dios como lo más justo, lo más puro, lo más santo y lo más justo. Entonces, el resumen, cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cuál es el mayor y el más grande mandamiento de la ley de Dios? Y Él lo resumió diciendo que lo más importante de la ley de Dios es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Dice, este es el mandamiento más importante. Y el segundo, igual, hay que amar al prójimo como a nosotros mismos con esa misma intensidad. En resumen, el amor y la justicia es el principio ético que permea la ley de Dios como la fuente de la ética cristiana. El amor a Dios es el valor supremo de toda criatura humana que existe en esta tierra. Y el amor al prójimo es el interés supremo del ser humano por servir a su prójimo. En otras palabras, cuando nosotros damos cumplimiento a la segunda tabla de la ley, la segunda parte de la ley de Dios, estamos expresando nuestro amor
manifestado en servicio al prójimo, a los demás. Ahora veamos cuáles son las características de la ética bíblica. En primer lugar, la ética cristiana se caracteriza porque comienza de manera interna. La ética cristiana se fundamenta en la mente, en los pensamientos del ser humano. La ética que se va a reflejar en acciones, primeramente, se anida en nuestra mente. Eso lo enseñó el Señor Jesucristo. La ética no es simplemente un cumplimiento externo de reglas. Esto será posible cuando nosotros tengamos nuestra mente gobernada, guiada y dirigida por los principios de la palabra de Dios. Y así podríamos continuar. La ética tiene que ver con las relaciones personales y el ser humano creado a la imagen de Dios va a ser responsable y va a actuar de acuerdo con estos principios. Yo les invito para que ustedes vean el material que les estamos enviando, donde ustedes van a encontrar muchos otros elementos fundamentales de lo que estamos diciendo. Les deseamos mucho éxito y continuamos en este diplomado que nos está trayendo algunas lecciones que son de mucho interés.